interpretando las cotizaciones de las divisas. Las cotizaciones pueden ser cotizaciones directas. Representan el valor de una divisa extranjera en dólares. La divisa extranjera para este caso podría ser el sol peruano. Entonces podríamos decir que el valor de la divisa sol peruano en dólares es 30 centavos de dólar. Las cotizaciones indirectas representan el número de las unidades de una divisa extranjera por dólar. Esto significa cuántos soles debemos dar en el mercado por cada dólar y concordantemente con el hecho que hablamos de 30 centavos el valor de un sol, el valor de un dólar será igual a 3.33 soles en este ejemplo que estamos dando. Ahora, debemos recordar que la misma divisa puede ser usada por más de un país. Es el caso, por ejemplo, de Ecuador, es el caso de El Salvador. Ambos países usan la divisa dólar para hacer todas sus transferencias internas, ¿no? Han adoptado esa como su moneda. Seguimos interpretando las cotizaciones de divisas y pasamos a otro concepto, el tipo de cambio cruzado. Un tipo de cambio cruzado refleja la cantidad de una divisa extranjera por unidad de otra divisa extranjera. Entonces ya no hablamos de dólares por libra ni de dólares por euro, no. Hablemos de dos divisas extranjeras que son en este caso la libra esterlina y el euro. La fórmula para hallar el tipo de cambio cruzado es el siguiente. La siguiente fórmula nos dice que el valor de una unidad de divisa A en unidades de divisa B es igual al valor de la divisa A en dólares dividido entre el valor de la divisa B en dólares. Si la divisa A es libra esterlina y la divisa B es euro, este tipo de cambio será libras por euro. Seguimos con mercado de divisas y debemos reconocer que existen ciertos depósitos de dólares USA que son colocados en otras partes que no son Estados Unidos. Cuando son colocados específicamente en Europa se llaman eurodólares. Y esto sucede desde los años 60 y 70 en que el mercado eurodólar, lo que es ahora se referido como el mercado eurodivisas, creció para acomodar los crecientes negocios internacionales que servían para bypassear las regulaciones USA, que son más estrictas sobre los bancos americanos. El mercado de eurodivisas está conformado por varios bancos grandes que se denominan eurobancos, que aceptan depósitos y que proveen préstamos en varias divisas. Y dicho sea de paso, no tienen la obligación de tener encajes en dólares. El mercado de eurodivisas ha históricamente reciclado los ingresos petroleros, los llamados petrodólares, de los países exportadores de petróleo de la OPEC a otros países. Ha servido para reciclar esos ingresos. Bueno, con esto terminamos el mercado de divisas y pasamos al mercado de bonos. El mercado de eurobonos nos dice que hay dos tipos de bonos internacionales, sobre todo en dólares. Primero, bonos denominados en la divisa del país donde ellos son colocados, en dólares por ejemplo, pero que son emitidos por extranjeros. Eso se llama bonos extranjeros o bonos paralelos. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas emite bonos en Estados Unidos, en dólares, pagaderos en dólares. Y ese sería el caso de estos que se denominan bonos extranjeros. Pero existen bonos que son vendidos en otros países que el país representado y ellos se denominan eurobonos. Ese es el caso de bonos emitidos en dólares por los países árabes en Alemania.
Ese es el caso ejemplo de un eurobono. La emergencia del mercado de eurobonos es parcialmente debida al impuesto sobre los intereses que había en Estados Unidos. Y este impuesto sobre los intereses desanima a los inversores USA a invertir en acciones extranjeras, así como los prestadores no americanos, los cuales comienzan a buscar fondos en otros lugares. Los eurobonos son usualmente emitidos al portador. El bono es un documento, es un diploma que dice voy a pagarle al portador $1.000 al final del periodo, al vencimiento del bono, pero además le doy pagos anuales de cupones. Su convertibilidad permite convertirlos en acciones comunes. Ellos tienen tasas, tipo de interés variables y tienen pocas cláusulas restrictivas. Se demuestra que alrededor del 70% de los eurobonos son denominados en dólares USA. Ahora, debemos advertir que las tasas de interés que dan los bonos y las tasas de interés en los diferentes mercados, en los diferentes países, varían sustancialmente. Un ranking para los países desarrollados nos dice que la tasa de interés va desde un 1% en Japón a 60% en Rusia. ¿No? El rango es inmenso, ¿no? De 1% en Japón a 60% en Rusia. Ahora, estas tasas de interés son cruciales porque ellas afectan el costo de financiamiento de las corporaciones multinacionales. Ahora, tenemos que explicar por cómo es así que las tasas de interés sean tan diferentes de un país a otro, ¿no? Y aquí explicamos por qué la tasa de interés del dólar en Estados Unidos difiere tanto de la tasa de interés del real en Brasil. Veamos estos dos gráficos que tenemos que mostrarles en este momento. ¿Están viendo entonces ustedes los gráficos? El gráfico de la izquierda es el gráfico de la tasa de interés en Estados Unidos. Y ahí decimos que las curvas, ambas curvas de demanda y de oferta, se ubican más a la derecha para el caso del dólar porque la economía USA es mucho más grande. Entonces la demanda de dinero es más grande y la oferta de dinero es también más grande. El resultado es que la cantidad de equilibrio es muy alta y el precio, o sea, la tasa de interés es pequeño, 5%, digamos. En cambio, en Brasil, las curvas se ubican más altas para el real de Brasil y más a la izquierda porque el tamaño de la economía es más pequeño. Entonces, las curvas se ubican más altas para el real de Brasil debido a la mayor inflación en Brasil. La demanda es más alta del dinero y la oferta es más alta. El resultado es que la cantidad de real puede ser relativamente menor, pero la tasa de interés del real es mucho más alta que en los Estados Unidos. Si hablábamos de 5% en Estados Unidos, aquí podríamos estar mirando que normalmente es un 15%. Entonces, eso es lo que nos dice cuánto deben pagar más o menos los bonos en los diferentes países. Acabamos de llegar a la conclusión que un bono mínimo debe pagar 5% en Estados Unidos y 15% en Brasil. Y deberá pagar un marginal por encima de la tasa de interés promedio en su respectivo país. ¿De acuerdo? Finalmente pasamos al tercer mercado, el mercado de acciones. El mercado de acciones que se venden en las bolsas de valores de los diferentes países. Las bolsas de valores internacionales. Comenzamos diciendo que además de emitir acciones localmente, las corporaciones multinacionales pueden obtener fondos emitiendo acciones en los mercados internacionales. Esta emisión de acciones en los mercados grandes mejora la imagen de la firma. Esta emisión de acciones permite un mayor reconocimiento del nombre de la firma, de su marketing, y también diversifica la base de accionistas de la empresa. Las acciones pueden también ser muy fácilmente asimilables si se emiten
en un mercado gigante, ¿no? Como es el mercado de Nueva York o el mercado en los países europeos. Las acciones emitidas en los Estados Unidos por firmas no americanas o por gobiernos no americanos son llamados ofertas de acciones Yankee. Muchas de estas recientes ofertas de acciones resultan de programas de privatización de empresas estatales en Europa, en América Latina. Estas firmas no americanas pueden también emitir lo que decíamos al inicio de nuestra presentación, ADRs, American Depository Receipts, que son certificados de paquete de acciones. Los ADRs son menos estrictamente regulados y pueden permitir levantar capital a muchas empresas en los países emergentes, como es el caso peruano. Vamos a ver ahora la comparación de los diferentes mercados financieros internacionales. Los movimientos de flujo de efectivo extranjeros para una corporación multinacional típica se clasifican en 4 funciones corporativas y todas ellas generalmente requieren del uso de mercados de divisas. Primera función corporativa, comercio con el extranjero. Segunda función corporativa que necesita divisas, inversión extranjera directa. Tercera función, inversión de corto plazo o financiamiento en acciones extranjeras. Y cuarta, financiamiento de largo plazo en los mercados de eurocréditos, eurobonos o bolsa de valores internacionales. Y aquí quiero de nuevo remitirme a las diapositivas para que ustedes lean cuidadosamente cómo se definen cada una de estas funciones corporativas y cómo los mercados de divisas ayudan a su realización. Ahí tenemos el comercio con el extranjero, exportaciones generan flujos de efectivo y las importaciones requieren flujos de efectivo hacia afuera y todas ellas requieren de divisa. Pasemos a inversión extranjera directa, flujos de efectivo hacia afuera para adquirir activos extranjeros. Inversión de corto plazo, usualmente en el mercado de eurodivisas, y financiamiento de largo plazo en los mercados diferentes de eurocréditos, eurobonos, bolsas de valores internacionales. Finalmente quisiera presentar esta gráfica que muestra cómo la matriz de una corporación multinacional usa los diferentes mercados que hemos definido aquí nosotros en esta presentación, los mercados de divisas, los mercados de bonos, los mercados de acciones, para levantar capital para sus objetivos diferentes de financiamiento. Y finalmente, ahora sí, quería mostrar nuevamente la fórmula del valor. La fórmula del valor de una empresa, que es la sumatoria a través del tiempo de los flujos de efectivo expresados en dólares. Tenemos los flujos de efectivo expresados en moneda original, se multiplican por el tipo de cambio y se expresan en dólares, y además se actualizan al año cero a través de un factor de descuento. Entonces, como ven, los mercados financieros globales afectan todos los componentes. Afectan los flujos de efectivo, afectan los costos de prestarse fondos en mercados globales, afectan los tipos de cambio y afectan el costo del promedio ponderado del capital de la matriz que es usado como factor de descuento en esta fórmula.